el nombre, pues, güey. Como el nombre. Si estamos al aire. El perro y el gato. Tenemos que hacerle honor al nombre. El nombre del perro y el gato nos vamos a agarrar a combo entre nosotros. No, a arañazo. Arañazo limpio. Efectivamente, es un programa, primer programa al aire, que creemos que es fundamental para nuestro país. Hoy día pero todas las casas tienen un perro y un gato. Y saben convivir. Como nosotros los chilenos no vamos a ser capaces también de hacer exactamente lo mismo. Vienen seguramente meses difíciles para nuestro país, justamente porque hemos estado en un periodo de un año a lo menos, discutiendo de distintos temas. Y estos temas siempre llevan un grado de agresividad. Por eso tenemos dos excelentes invitados. Uno del mundo político y otro del mundo gremial, pero hoy día, ojo, está en el mundo académico. Está, de alguna manera, pensando en el futuro. Lo del Pero mundo dijiste académico. que no éramos invitados, que éramos Parte del programa. Son el co-dueño del programa. Efectivamente, y me corrijo, porque ellos van a llevar la batuta de este programa. Y yo creo que el primer tema, ¿qué piensan que va a pasar el 5? No en términos quién gane, sino a mí me preocupa cómo nos vamos a volver a reconciliar. Porque yo estuve en el periodo del periodo de Allende, periodo de Pinochet, y dentro de las mismas familias, hermanos se estaban peleando consigo mismos y con sus padres también. Esto está, no en ese grado, yo reconozco que no en el grado de esa época, pero hay situaciones que yo he visto que son muy similares. Entonces, ¿cómo somos capaces como país ser el perro y el gato y saber convivir si vamos a ser todos diferentes? Efectivamente, ¿qué tenemos que hacer? Y me gustaría después conocer, que también lo conoce Diego, el caso de Álvaro García, que hizo un esfuerzo enorme en un momento histórico de nuestro país. Pepe, tú que tienes mucho más experiencia, que vienes del mundo político, ¿no? Mucho más experiencia No, que yo. sí, eso sí, por edad. Pero a veces la edad no significa nada. ¿Ah? ¿Qué piensas tú que va a pasar el 5? Como analista político, efectivamente. Los políticos se van a buscar El 5 va a ser un encontrar buen día. un camino de reconciliación, buscar acuerdos para sacar este país adelante con una velocidad que corresponda, porque si vamos a estar 2, 3 años, esta cuestión va a volver a reventar. Mira, el 5 va a ser un buen día, creo yo. Porque mi pronóstico es que ninguno de los dos campos va a salir completamente derrotado, en el sentido de que no va a haber una mitad muchísimo más grande que la otra, y el país va a amanecer en dos mitades, los dos de pie, ninguno de rodillas, humillado, y por lo tanto, con dos personas de pie, uno puede mirarse a la misma altura y conversar. Y ahí la clave es el comportamiento del presidente, que resurja el estadista detrás del jefe de campaña, digamos. Yo francamente comprendo que el presidente haya tomado una disposición determinada, él fue elegido, su programa está en sintonía con el de la convención, y por lo tanto yo no critico eso. Yo siempre más bien critico cuando transgreden el tomar posición y ocupan recursos públicos, como la dictadura, ¿te acuerdas tú que financió la campaña del sí, la franja, del sí con plata, pero ¿quién le iba a pedir a Pinochet que no hiciera campaña por el sí? ¿O quién le iba a pedir a Piñera que no hiciera campaña por su opción? En fin. Pero lo que te quiero decir es que, pero déjame terminar con la idea. Si el presidente adquiere la estatura de estadista y convoca la misma noche, cualquiera sea el resultado, a un encuentro para arribar a lo que Lagos denominaba una constitución de consenso, que es lo que necesita Chile, esto va a andar sobre rieles, porque yo nunca había visto una disposición transversal como la que existe hoy día. Gracias a que, bueno, hubo el recambio generacional en la derecha. O sea, Boric y Macaya tienen una posibilidad de entenderse infinitamente mayor de la que tenían Lagos y Longueira, y sin embargo Lagos y Longueira se entendieron. Si ellos dos se entendieron, ¿cómo no se van a poder entender Javier Macaya y Gabriel Boric? Oye, pero tú hablaste de una convención consensuada, o me equivoco. Efectivamente, no lo veo tan claro ya, porque las posiciones están tan divididas unos con otros
que efectivamente si participan activamente los políticos, y el 80-20 lo único que no querían que participaran los políticos, porque hoy día siguen creo con un 4 o 5% de prestigio, los resultados no van a ser muy seguro que busquemos esa reconciliación. Segundo, para mi opinión personal, estos equilibrios monetarios que tú hablas tanto, yo soy empresario, pero hay un desajuste total, porque el grado de concentración económica en este país, todos sabemos que se han puesto cantidades de dinero enormes a una posición determinada, por razones obvias, ¿verdad? Entonces, igualitariamente hablando, no corresponde decir que los recursos han sido similares. Roberto, yo creo que uno en las posiciones ha destinado mucho más recursos que el otro. No cabe ninguna duda. Roberto. Es cosa ver en los medios de comunicación y principalmente los escritos. Si es cosa ver el tamaño de las noticias de uno y del otro, son significativamente diferentes. Entonces, para ser justo, esta carrera no ha sido muy justa en términos monetarios. Roberto, Pero hay un gobierno. Pero el gobierno tú le pones objeciones que participa activamente. Entonces, No, yo no le pongo objeciones. No sé si tú, pero... Yo tiendo a pensar y a compartir con Pepe que el día 5 es un día esperanzador. Gane quien gane, en verdad. Comparto esa teoría por dos razones. Primero, porque generacionalmente me tocó, teniendo 33 años, cumplir un rol en otra época. No sé si tan difícil o tanto más difícil que la de ahora, que fue en la dictadura, y desde el movimiento sindical, con partidos políticos, con movimientos muy fuertes, el movimiento social, en verdad organizado en todo el país, que un poco hizo, incluso después, la organización de los propios partidos, o más que la organización, sino que la erupción, los partidos con más fuerza. Y fuimos capaces de llegar a acuerdos. Y a ti te consta, desde lugares en que no nos podíamos ver. Me estoy refiriendo, pero acuérdate que el tema pero, de los Manueles, los dos Manueles. Bueno, pero espérate. Había intención, había espíritu, había... Pero en todas partes, pero lo importante, Roberto, que aquí hay personas, ¿no es cierto? El propio presidente, si uno viera lo que dijo al principio de esta campaña y lo que termina diciendo ahora, uno dice, en términos positivos, ¿no es cierto? El hombre flexible es capaz de cambiar. No sé si su equipo alrededor, uno escucha a otros personajes, que no voy a nombrar a nadie en particular, y de los dos lados, y el manejo del lenguaje, que hay que cuidar, porque a veces constituyen realidades, es un punto quizás de los más complejos que estamos viviendo. Y eso hace ver una situación tal vez más compleja de la que va a ser esa noche. Yo eso lo tiendo a compartir porque además, cuando uno escuchaba decir a estos dirigentes destacados, jóvenes hoy día la mayoría, sin mucha experiencia política, sin mucha trayectoria, de la universidad al gobierno, como se ha dicho, cómo se trataba el presidente Lago, por ejemplo, a quien me tocó trabajar con él desde la CUT en ese tiempo, negociar, digamos, cuestiones y muy fuertes, pero que fuimos capaces, también con los empresarios. A mí me tocó estar en ese acuerdo con Feliu, pero Feliu era... Yo casualmente era dirigente de los bancarios, él era presidente de la Asociación de Bancos, claro, había un vínculo, Manuel, en fin, da lo mismo, pero es muy importante aquí la relación humana y personal. Y aquí, termino con esto, yo creo que colocar de quién puso más plata hoy día encima... Yo creo que no es el tema principal, yo creo que no tiene nada que ver. Estamos hablando del 5 y tú claro, nos retrotraes a la campaña. Si tengo plata puedo contratar a Messi, puedo contratar a los mejores jugadores. Sí, pero no discutamos ese tema porque... Pero yo no estoy defendiendo el tema de quién puso más plata. Eso es un gran tema en uno podría decir también que hoy día hay una diferencia enorme en todos aspectos. Hoy día el actual presidente habla con las pequeñas y medianas empresas, pero habla en su casa con los de la CPC, por ejemplo. Por eso, si son cosas distintas, ese tema tratémoslo otro día, pero efectivamente todavía hay una desigualdad enorme. Por favor, antes de entrar, vimos que la OIT, los representantes de los empresarios son solamente la CMC. No existe para la OIT las pequeñas y medianas empresas en este país, donde teóricamente deben ser el 50% del total, porque hoy día ha ido cambiando la estructura. Y no tienen el 80% de la mano de obra tampoco. En Chile también hay otras centrales sindicales por eso, pero y solamente se pone la cuota. Yo a ver lo que me gustaría analizar
cómo somos capaces de reconciliarnos. Bueno. Porque para mi opinión personal puede haber otro estallido social si la velocidad que se le dé a los cambios, porque algo se le está ofreciendo a la gente, quien gane, dice, esto lo vamos a buscar, este es el camino de salida, ¿verdad? En ambas posiciones, por lo que yo veo, ¿verdad? Pero Roberto, Sí, pero si esa velocidad y se va a discutir 3 años una ley en nuestro país. sinceramente, Sí. ¿tú crees que las demandas sociales tienen un vínculo directo, inmediato, con lo que se resuelva en un texto constitucional? Por supuesto que tiene, porque yo te voy a poner un solo caso. déjame hacerte dos preguntas. Ya, no, una no, porque la segunda se me puede olvidar. La misma, pero dicha en dos ejemplos. Claro. La persona que lleva 3 años esperando por una operación de cadera en la lista de espera de salud, que es lo que pasa con las enfermedades Claro. que no están contempladas Sí, en el sí, auge. Aclarémoslo, Sí. porque el otro tiene Ese- plazos. tiene ¿Ah? otra realidad Esa persona, ¿tú crees que le vibra algo cuando lee que va a haber acceso inmediato y garantizado a la salud? ¿Tú No, crees pero- que la no, persona, pero espérate, tú crees que la que es persona, distinto. es que no es distinto, porque Espera, él es sabe, distinto. es que no, si gana porque- si gana una posición No. va a ser un cambio. Si gana la otra, está dentro de la Constitución. Los derechos sociales. pero viejo, Son velocidades viejo, distintas. hay en cosas el que otro no lo vas a están- tener que poner, pero dime en una este cosa, ya está puesto. pero hay cosas que no estaban y que sin embargo el Estado chileno avanzó en la resolución de sus problemas Así sociales. es. Pues, hombre, de repente yo siento en la conversación como si los derechos sociales no hubieran existido nunca en Chile. ¿Ah? Como si el derecho a la vivienda nunca hubiera existido. Resulta que en los últimos 30 años la cantidad de Vivienda viviendas que se sociales, la cantidad de construyeron. personas Sí. que ha adquirido una vivienda Oye, Pepe. con subsidios, que terminaron algunos Ese- siendo integrales. Ese Primero. es el primer Segundo, síntoma que se llama el síntoma de Churchill. Churchill se presenta a elecciones ganando la guerra él y pierde las elecciones. No, señor, La pero gente sí. quiere otra cosa, hombre. Sí, Oye, la gente ya sabe que tiene la posibilidad, pero quiere que la velocidad sea distinta. Porque si no, no la va a tener bueno, jamás. Es que si es la velocidad lo que quiere que sea distinto, eso no lo resuelve la Pero mira, Constitución. porque Roberto, no es en un papel, Roberto, no es en un papel donde tú pones la velocidad. Déjame hablar La a mí. velocidad Dame tiene que un ver, tem- dame la posibilidad la de hablar un velocidad segundo. tiene que dejar ver el con los perro de recursos, discusión. tiene que ver Veamos. con la voluntad política, tiene que ver con la capacidad de gestión, tiene que ver con el compromiso de los Además, gobiernos. mira, La mira, velocidad mira, viejo, voy a poner- tiene que mira, ver con mira, quién voy a poner gobierna, no un- con cuál no, es la, mira, lo que Roberto, te voy a dice el poner un texto. solo tema. Mira. Yo soy totalmente contrario que para crecer vamos a destinar recursos para los derechos. Ojo, si yo no invierto en educación, es imposible que este país siga creciendo. todos estamos de El acuerdo, 50, no hay inversión en educación. Yo Todos estamos de escuché acuerdo. el otro día a René Cortázar que primero hay que crecer para después invertir en lo social. No, Se lo escuché a él. Pero también yo lo Pero escuché eso- Los decir. líderes de pero los sí, economistas pero- de nuestro país. pero Pero déjame la terminar, La déjame terminar. educación, Fantuzzi, no es solo social, por la educación. No, déjame terminar. ¿Tú sabes cuánto ha ido creciendo año a año la inversión Oye, en educación Por supuesto. y la inversión en salud? ¿Y será suficiente? No, yo te voy a dar un dato. siempre va a ser insuficiente. No, yo te voy a dar un dato. Siempre va a ser yo estoy insuficiente. trabajando en un caso que a mí me amarga como ser humano. Porque cuando lo escuché, dije, aquí hay que hacer un esfuerzo. Escucha bien. Se lo escuché en un seminario de una dentista. El 33% de los mayores de 60 años no tienen ni un diente. No, pues no tiene dientes. No tiene, pero ni un diente, ninguno. Perdiendo dignidad, alimentación, Bueno, por salud eso mental. tuvo tanto éxito el programa. Yo que estuve quedó con la primera yo estuve dama, la señora Luisa Durán. Luisa Durán. Fueron 30.000 mujeres. Claro. Pero Chile tiene que sonreír el hombre y la mujer. Y 30.000 mujeres no fue suficiente para hacer sonreír a este país. ¿Tú cuándo perdiste la sonrisa, Roberto? Que estás tan enojado. No, Sí, sí, Roberto, me invitaste a que conversáramos este perro que- y yo te No, voy a no observar voy a cómo poner te enojas. positivo. Mira, te voy a poner un solo ejemplo. No, te voy a poner un solo ejemplo. A propósito, No, que oye, es que tuve tú- una es que experiencia yo he evitado- que es una experiencia y testimonio. Pero, Roberto, Tuve- yo he evitado- déjame yo- terminar, yo- que yo no he hablo evitado- más, te prometo que no hablo más. No digas eso, por favor. Oye, estábamos en la clave y estuve cada vez que decía no en hablo una más. persona que trabajó conmigo tuvo 3 días en una ambulancia con la cadera quebrada. Ya. Este país, es verdad, si tú te asomas de este edificio, este otro país, en 30 años,
cambió Chile. Pero hoy día queremos otra cosa, el síntoma más chévere. Pero eso con qué lo la haces gente tú? se puede hacer, porque si no, pero eso, lo oye, haces por eso que la velocidad, imponiéndolo con una, porque pero por la- decreto de ley, no mañana es decreto, Pero las hombre. velocidades, pues, tú Te como pongo un es solo decreto. ejemplo, pero Roberto, ese tema lo hemos conversado tú y yo en la universidad. Mira, un oye. solo ejemplo. El tema de las 40 horas. Prometí Ya, no hablar más. versus productividad. Versus los desafíos que tenemos. Por ejemplo, enfrentamos a la época que yo alcancé a llegar a lo que fue la revolución industrial. Yo entré al banco en el año 78. Todavía estábamos en plena Guerra Fría, en dictadura y la cuestión revolución industrial. Estábamos hablando, cuando recién creamos el centro, ¿te acuerdas que yo te invité sobre el impacto de las tecnologías en las nuevas formas de producción? ¿Cuánto? Hace 3 años lo hablamos, investigamos. Bueno, ¿qué pasó entre ese año y la pandemia? La revolución científico-tecnológica venía de manera para quedarse. ¿Qué problema tenemos? Yo no estoy diciendo, estoy de acuerdo con las 40 horas, obviamente. Pero tenemos un problema ahí de cómo vamos a enfrentar esta revolución que vemos aquí en el departamento de un edificio cualquiera, un tremendo estudio de televisión. Eso lo veíamos hace 1 año atrás, 2 años, no lo veíamos, ¿no es cierto? La velocidad que eso avanza. ¿Cómo avanza? ¿Cómo ese grupo de trabajadores importante? Estoy de acuerdo, hay que dedicar más dinero, por supuesto, a la educación, eso estamos todos de acuerdo. Los derechos sociales, ¿quién? Yo creo que ni del un lado ni del otro. Yo no escuché decir a René Cortázar, por ejemplo, que no estaba de acuerdo, lo dijo. Yo estoy de acuerdo con los derechos sociales. Yo creo que eso es transversal. Eso es lo básico, porque entre otras cosas. Pero déjame. Pero no importa. Si no, decir primero crecimiento, después derechos sociales. Ojo, hay que tener no, cuidado. no. Porque Corea del Sur, gracias primero a la educación, creció Corea del Por Sur. suerte no ibas a hablar más, pero te quiero decir que no hay que poner uno primero y otro después. Pues todos sabemos que es simultáneo, claro, porque si no creces no puedes adquirir derechos, si no adquieres derechos no creces, pues. Si no te educas no creces, si no tienes gente que viva dignamente y que se atienda en salud no crece, pero si no creces tampoco lo tienes. Mira, yo creo que entonces uno tiene que nada caminar, economía, puro derecho y nada economía. caminar y mascar chicle al Puro mismo derecho y tiempo. ningún Pues. deber. Roberto, pero lo que te quería decir, perdón, escúchame, lo que te quiero decir es que la velocidad, como tú dices, que es importante, es lo que imprimen los gobiernos. Así es. Y dependerá de la voluntad política, de la capacidad de gestión, de la capacidad de hacer dialogar al conjunto de la sociedad, de cada gobierno, cuánto avanzan. Por ejemplo, ¿tú crees que va a variar la capacidad de Chile para entregar viviendas este año, el próximo, ¿no? según quien gane el domingo? No va a variar, pues. ¿Por qué? Porque la vivienda depende de bueno, tú sabes bien, pues. ¿Ah? O la reducción de la lista de espera va a depender de qué, de la capacidad de gestión, de la cantidad de recursos, Por supuesto, del compromiso de los profesionales, y no de que diga, todos tenemos que decir, yo soy muy partidario de establecer en la Constitución horizontes a cumplir, porque son como objetivos, metas. como metas. Claro. Cuando uno dice, claro, quiero que todo el mundo tenga un salario decente, que todo el mundo adquiera una salud igualitaria, que todo el mundo tenga una mención digna, obvio. Mira, pero la velocidad no está escrita en la Constitución, po. No, Roberto, no y te no, equivoques. y también la tomar decisiones. La velocidad ¿Qué, pues, depende qué vamos a hacer de la en nuestro capacidad país? de los gobiernos y de la sociedad de avanzar en esa dirección, po. Pero aquí, mira, hay una situación que es extrema. Le rompiste perrito? una pata al gatito? gatito. Fuiste muy vehemente y amputaste la patita. Menos mal que no nos Yo veo veíamos que hace tiempo. esta estructura en nuestro país industrial nos Claro, lleva claro. a una situación extrema que muchos de los que están estudiando en la Universidad de Cervantes Sí. pueden terminar en Uber. Weón. No se ha creado nuevas actividades. Mira, a mí me toca mucho visitar industria. O de cualquier Y me universidad, llama, si no cualquiera, enfocamos qué tipo de promoción queremos para el país. No, te estoy diciendo como un caso, nomás, como tú estás en el Pero no mundo de tienes la para qué M. insultarla. La Universidad de Chile también. No seas la ingrato, la Universidad de Chile te la invitan pasada. a Hay seminario y varios después que- la golpea. En fin. Mira, Sí. es impresionante para mi Partió opinión. mal. Yo cada vez que visito una fábrica, hay cada vez menos perfume de industria en este país. Y hoy día se requiere volver a industrializar. Corfo ya tiene un proyecto. Hay sector que evidentemente va a haber que
profundizar Oye, si no en, la puede medida, ser. en la medida que el país tenga las Tenemos capacidades. ¿De dónde sacamos los técnicos? 1.200.000 profesionales que se van a salir. ¿Hemos creado actividades económicas para absorberlo? Esa es la gran pregunta. Bueno, pero es una ¿La hemos discusión. creado? Pero, no. Roberto, Entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo Roberto, distinto. no. Y te voy a decir que todas las revoluciones industriales nunca ha aumentado la cesantía. Es justo lo contrario. Ha disminuido la cesantía. Bueno, en las 4 y la pone Vittorio Corvo en su charla. Oye, güey. pero yo creo... O sea que esta revolución, Roberto. que es la cuarta revolución, sí. Roberto, si no somos inteligentes, claro, puede aumentar la cesantía, pero en todos Roberto, los lo países, que- Japón, lo que- Alemania y Estados Unidos, No, nunca habían tenido cesantías más bajas. pero lo que va a aumentar son los empleos que no tienen directa relación con el desarrollo económico productivo. Lo que va a aumentar es el ocio, el turismo, el cuidado de los adultos mayores, la industria de la, Son entreten- actividades, la industria son de la actividades, entretención son y los actividades. servicios. Sí, yo Pero creo lo que te quiero decir No, pero es que la manera, industrialización escúchame, existe, pero la po. manera de producir va a ser con cada vez menos personas. Pero perdón, Y tienes que entender eso. Si no lo asume, estamos completamente equivocados. Incluso hay teóricos. Yo no sé si leíste unos libros maravillosos. Mi memoria es casi tan frágil como la tuya. Se llama, además, tiene un apellido raro, es israelí. Del israelí, ¿Cómo sí. se llama? Del mono, Ese, el Homo pero- sapiens. Exactamente. Sí, exactamente. pero es extraordinario. Sí. Aruri, ¿cómo Un se llama? joven que Sí, está- bueno, sí. él dice que en el futuro medio se va a tener que establecer obligadamente el salario garantizado, la renta universal garantizada, Bueno, en eso porque está vamos a tener que pagarle a las el mundo- personas por exactamente. no cumplir una función productiva Exactamente. determinada. Eso es verdad. Y ese es el futuro. es- Y ese es el es un futuro. tema No global. imagines industrias que van a emplear Tirar- a no, miles y miles de no. personas de nuevo. pero la industria, mira, cuando muere una industria, muere un capital humano con conocimiento y bienes de capital que son necesarios para el país. Yo lo sufrí en carne propia. Nosotros teníamos los primeros robots en Chile. Se deshuesó. Teníamos una prensa de 500 toneladas. ¿Sabéis lo que es una prensa de 500 toneladas? Que medir como este edificio. No sé, yo conozco las prensas del vino. Entonces, Pero, eso Roberto, se deshuesó. tú me estás Oye, hablando de espera, cuántos espera. años. Espera, No, eso, pero el que pierde es el país. demasiado Súper importante. nostálgico. Tú que eres No, italiano, no, tú que no, provienes de estoy Italia. nostálgico. Mira, hace 30 años fui la primera de Italia a estudiar a Ginebra, a Turín. Allá está la industria del automóvil. Sí. 3 sindicatos súper importantes. Uno comunista, uno demócrata cristiano, otro socialista, como se planteaba en esos términos, y en el mundo en general se dividía la cuestión. demócrata cristiano Y en particular hay mucho, bueno. en Italia, te estoy hablando, Sí. 1986, para ser exacto. Visitamos la industria de Turín, de las Fiat. Y había una discusión sobre 2 o 3 robots que iban a instalar para hacer los automóviles, hace 30 años, un poquito más. Había resistencia. Y había resistencia a los Claro. sindicatos. No, compañeros, por la tecnología neoliberal. ¿Se dieron cuenta los compañeros que si no se ponían de acuerdo y enfrentaban el problema, la industria, la Fiat que estuvo tambaleando, por ponerte un ejemplo que yo lo vi Pérdida de competitividad. con mis ojos, en Japón? Porque tú además me estás poniendo países que, en realidad, cuando tú me hablas dijiste Corea del Sur, ¿de qué forma salió Corea del Sur también? Si queremos comparar derechos. Espérate. Educación. Ya, Primero. sí, y mano firme, Sí, mano pero firme, dictadura, mano- dictadura, claro, y proyectos, no, y proyectos específicos. y trabajo y estudio. Los Ya, celulares, los autos, pero, los aviones, Roberto, todo, Roberto, aterricemos la realidad chilena. Tenemos que ir a un corte, jefe. Ya, ok, justo cuando íbamos a hablar de Chile. Justo. Uy, que Ustedes llegaste. están peleadores. Tú te estás peleador. Oye, Peleador, ¿qué te- estamos hablando de... Muy importante, los actores sociales reales, no pintarrajeados, no juntando en una reunión y poniéndolos para la foto cuando en el resto del tiempo no están tomados en cuenta.
a veces por los empresarios, a veces por el gobierno de turno. No estoy diciendo que el gobierno en particular. Ahí hemos cometido un error tremendo. Si tenemos una oportunidad hoy día, con los temas que tenemos por frente, es que las instituciones, los partidos políticos, tienen la posibilidad también de reivindicarse y cumplir su rol. Cada uno de donde esté, pero no jugar tampoco las expectativas de la gente. No. Ni Además, la dirigencia sindical de donde yo. Y por último, mira, la academia en este caso, no que yo esté ahí, tenemos mucho que hacer. Yo me convenzo mucho más y cada vez más, ¿no es cierto?, la necesidad, por ejemplo, por cierto, que los dirigentes sociales tienen que tener mayor formación, de entender cómo funciona el mundo, cómo funciona la economía, cómo funciona un país. No, hoy día no es la monocerja de salir a gritar, o sea, el que grita más fuerte es el que tiene la razón. Yo lo he visto en algunos debates hoy día, la descalificación ha sido terrible para mí, después de 30 años, me imagino que para ti y para ti también cuando has visto estos debates. Entonces, tenemos la oportunidad que cuando nos reencontremos, a partir del 5, pongamos esto en el tapete y los cabecitas calientes sencillamente Ahora, a mí me da mucha esperanza, Roberto. Voy a aprovechar que tú ya no vas a hablar. Me da mucha esperanza. Eso nos pusimos de acuerdo entre medio. Claro, me da mucha esperanza lo que ocurrió con las 40 horas, fíjate. Sí, claro. Primero, el prejuicio de una ministra comunista. Entonces, ya la ministra comunista tiene para mucho. Y mira, la demostración que hace, es capaz de juntar a todos los actores, es capaz de colaborar para que los actores concuerden, es capaz de flexibilizar un proyecto para que, por supuesto, llegando al mismo objetivo, incorpore la necesidad de gradualidad, la necesidad de alguna flexibilidad, en fin, y al final, muy probablemente va a conseguir que el proyecto sea aprobado prácticamente por unanimidad en ambas cámaras, un proyecto que hace 2 o 3 años, cuando fue presentado, era polémico, era minoritario, yo lo voté a favor, por supuesto, en la Cámara, pero fue una votación más bien estrecha, y va a terminar aprobado por la amplísima mayoría. Mira, si pudiéramos hacer eso, hacer eso en pensiones, por ejemplo, que ha fracasado 2 veces, yo frustrado porque fracasó por oposición de la derecha y de los 3 diputados hoy día del Frente Amplio, el proyecto de Bachelet. Luego vino el proyecto de Piñera, que lo modificamos y terminó más avanzado que el de Bachelet incluso. Lo aprobamos en la Cámara. Algunos diputados que logramos hacer mayoría, pero se chancó en el Senado. Porque en el Senado los senadores de oposición querían que toda la cotización adicional fuera a capitalización individual. El gobierno no quiso ceder, cada uno se quedó en sus posiciones. Yo espero que ahora haya la flexibilidad suficiente para responder a una necesidad urgente, porque te imaginas hubiéramos hecho la reforma del 2017 de Bachelet, hoy día estaríamos discutiendo cómo perfeccionarla, pero sobre la base ya de que ya estaríamos cotizando 5 puntos adicionales. Pero date cuenta, 10 años que se está discutiendo en el Congreso, 10 años y se ha perdido el 6%, porque el 6% está aprobado por el sector empresarial. Pero déjame terminar una idea nomás. Yo lo puse incluso por Twitter, un aplauso cerrado, dije, igual que la doctora Polo, porque los acuerdos que se lograron entre los gremios sindicales, aunque no participó la CUT, ojo. Pero no importa, sí importa. No importa, espérate. Participó la CPC y no participó la pequeña empresa. Y participó la ministra. Y se llegó a acuerdo y yo he leído el proyecto, es súper interesante, súper interesante, porque efectivamente se ponen en diferencia dependiendo de los sectores. Pero déjame terminar. Pero cogían una sola cosa, que hoy día hay muchos trabajadores híbridos. Sí, claro, y no lo tiene contemplado. Bueno, el proyecto no lo tiene contemplado. Bueno, ahí va ¿tú te refieres a lo que pasa es que mucha gente sexo genéricamente? No. Lo que pasa es que hay trabajadores por hora y hay trabajadores que hacen teletrabajo. ¿Cómo vas a valorizarlo? Porque el teletrabajo generalmente es por trato. Pero para eso, es por hora. Para eso entonces, ya hay documentos. Hay que sumarlo. Roberto, para eso ya hay documentos. Por eso te digo que la academia puede ayudar mucho. Y ojo, en esta discusión. Pero escúchame, por favor. No, pero que estáis hablando desde el principio y dijiste que vamos a hablar nosotros. Y te lo digo en serio. Mira, te pongo un caso concreto. Hace un mes trajimos aquí, con toda la mejor disposición, a la vicepresidenta de la central más importante de España, de la UGT, Unión General de Trabajadores de UGT. Trajimos al encargado de Seguridad Social de Italia,
de la Chisel de Italia, que es la central más importante. Y trajimos al ex ministro del Trabajo de Uruguay, Ernesto Murro, que es muy conocido en América Latina y el mundo. ¿Y por qué? Lo trajimos a la universidad, invitamos al gobierno, invitamos a la ministra con carta. Yo trabajé con ella en un tiempo, recordándole todos aquellos tiempos que era importante porque estamos haciendo un esfuerzo de construir el debate. No sé por qué razón. No, simplemente me responde que en esta oportunidad no irá nadie de este ministerio. Nadie. Yo ya había hablado con algunos funcionarios. Incluso el ex ministro Murro de Uruguay, que es un amigo mío de hace años, porque fue sindicalista, pero además fue presidente del Banco de Seguridad Social de Uruguay, que es un modelo que Chile está mirando. Y los de Italia y de España también. Y ahora voy a llegar a Hugo Cifuentes, que es un experto chileno, que está en la Comisión Bravo y tiene una visión más global. Entonces, si el gobierno, y lo estoy diciendo en buena, digamos, yo creo que tiene que utilizar todos los, instrumentos que estén a su alcance, todos los que estamos disponibles, ¿no es cierto?, a que este proceso de reencuentro se haga en serio. No podemos farrearnos una vez más, no pueden pasar 30 años más y no se pongan al centro de las cuestiones medulares, que miramos para el techo porque, entonces, Roberto, mira, yo te vuelvo a decir, aquí yo tengo la esperanza. Al último, ¿no es cierto?, son otros los que dirigen, pero que va a haber mentes más, como lo ha dicho, mira, yo no quiero resaltar aquí al presidente Lago, pero es que hace poco tiempo le decían que era un pobre viejo que tenía que irse para casa. Imagínate cómo me siento yo en el sindicalismo, que iba a cumplir 65 años y estuve 30 años en el sindicalismo. Y hay todavía colegas míos que están ahí pegaditos cuidando el puestito porque ahí no lo echa nadie y hoy día por la telemática hacen elecciones por ahí. Ojo, que son procedimientos que hay que arreglar también en la legislación, pues. Si aquí necesitamos democracia en todos los sentidos, democratizar las organizaciones, transparentizar el manejo de los recursos, en fin, para que las instituciones funcionen. ¿Te fijas? Yo lo digo en sentido constructivo, que nadie se sienta tocado por una mala versión. Yo desde la universidad, mira, colaboro con las 4 centrales que hay. Es más, hace un mes atrás nos enviamos nota que invité al presidente de la CUT, mandó un representante a este evento, felizmente, y todas las otras centrales además también asistieron. Entonces, por eso son acreditadas, pero también los actores tienen que entender que ahí hay elementos que ya están trabajados y que lo que hay que hacer es ponerlo encima y un poco. Si la universidad siempre van a jugar un rol fundamental en este país. Oye, ¿y ustedes que son están totalmente divididos del mundo del trabajo? No te puedo que hay un tema que tú lo mencionaste, que yo siempre lo discuto, el asunto de la AFP. El 10%, a mí no me cae ninguna duda que es inexpropiable, y te voy a dar mi argumento. El 10%, y acuérdate, se subieron a todos los trabajadores de Chile el 18,21-25%. Y se llamaba Humbertito el que no se cambiaba. Sí. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Cómpratela. Y empieza, claro, y se comienza en ese momento. Humbertito que después se usó en la campaña de la franja. Entonces, García Huidobro. García Huidobro. Eso significaba que la plata que del 10% es la plata de los trabajadores. Es como yo tener una cuenta corriente y me expropien mi cuenta corriente. Sí, pero en ese tiempo habían más cajas. No, porque yo era la bancaria, éramos exclusivos. Se le subió a todo el mundo y el trabajador se hacía cargo de plata. En el fondo era plata de él. Que le decían esa plata, usted la puede depositar solamente en la AFP, pero es como tenerlo en la cuenta corriente. El 6%, para mi opinión personal, si lo pone el empresario por cuenta de él, no en cuentas individuales, es solidario para mí. Y el 3% es individual. Bueno, esa es la discusión. Pero ese 3%, ese 3% no es hereditario. Yo sé, ¿Por qué? Porque no es plata del trabajador. No debiera ser. No debería ser. Entonces ese es el argumento. Yo también soy partidario de introducir un componente de solidaridad. Por supuesto, el sistema y ese componente tiene que tenerlo. de solidaridad tiene que hacerse con la cotización empresarial, evidentemente. Ahora, conven conmigo sin duda, que la política de los retiros lo que hizo fue alejar a la gente del concepto solidario de la previsión. Totalmente. Y hoy día la resistencia a que esa cotización adicional vaya a la solidaridad y sea tratado como un fondo colectivo es muy fuerte. Es muy fuerte. Y tiene que ver su platita en el bolsillo. Porque la izquierda lo empujó y la oposición lo empujó a recorrer un camino que le hizo destacar el carácter individualísimo de la previsión. Como si
cada uno se rascara con sus propias uñas. ¿Ah? Es una paradoja, porque la izquierda criticábamos nosotros el sistema justamente porque cada uno se rascaba con sus propias uñas, que es lo que yo dije cuando voté en contra de esto desde el primer retiro. Les dije, ustedes están llevando en la dirección completamente equivocada. Y me dio mucha satisfacción el domingo escuchar al presidente reconocer que se había equivocado. Se había equivocado. Y lo peor de todo, que la gente, que la mayor cantidad de gente que no le queda ninguno, y sacó todo hasta el raspado de la olla. Obvio. Y hoy día ya le empieza a faltar. Porque además, liberamos al Estado de su responsabilidad. ¿Sabes qué, Roberto? Yo critiqué mucho. ¿Sabes qué? El 2021, el Estado chileno, en las personas, como ayuda para enfrentarla, gastó el triple de lo que gastó el 2020, que fue el año más duro. Sí, más duro. Pero mira, lo increíble. Pero mira, increíble. Yo le decía al presidente, oye, la diferencia entre el 2021 y el 2020 es que el 2021 hay elecciones. Un solo ejemplo. Yo tenía harto fondo. Y obviamente necesidades como todo. Pero evidentemente que me daba cuenta del problema. Ahora, yo retiré mi fondo. Vi como otra gente la sacó porque la necesitaba para comer. ¿Ah? O gente que ya estaba pensionada y sacó su renta vitalicia. Y que hoy día ya le empiezan a cobrar, empieza la cuota, que son 20 luquitas o 30 luquitas la cuota, y ya, oye, ¿por qué me están cobrando? Entonces, ahí se produce una cuestión que, bueno, es un punto que hoy día estamos pagando la consecuencia. Yo haría un análisis más profundo. ¿Qué hubiese pasado? Que no se nos ha entregado nada. El Estado habría tenido que ponerse, habría anticipado. El Estado tendría que haber puesto, oye, ni siquiera. Va a ser tan rápido y tan universal como el caso que se hizo. Roberto, el Estado terminó entregando 500 lucas por familia durante entre julio y noviembre. Agosto, septiembre, octubre, 5 meses. Pero a cada familia, ¿qué hubiese pasado? Casi la totalidad de las familias. ¿Qué hubiese pasado? Si esa es la pregunta. Pero hay un problema que es mayor. ¿Qué nivel de crecimiento tendría? Pero escúchame, eso ya pasó, vino el reventón. Pero espérate un poquito. Mira la cantidad de automóviles que se han comprado. O sea, creció la compra, claro. Impresionante. Cuando la gente se le echa a perder el auto ahora, que lo compraron con la platita o dieron el pie, que ya tienen que llevarlo a la revisión, ya no tienen plata para hacerlo. Cuando el auto no van, es decir, tenemos un problema potencial jodido. Que viene a futuro. O sea, sí, pero el problema, muy Roberto, es que la cotización es obligatoria porque el ser humano es como es. Y siempre las necesidades del presente van a estar antes que las necesidades del futuro. Por eso que es obligatorio. Y por eso que es un principio sagrado que esa plata es para tiene que ser la previsión. Pero ser solidario, porque el Estado también se hace responsable de un monto bastante significativo que alguien lo va a tener que financiar. Estamos de acuerdo. Y eso es el reparto, es la teoría del reparto. Por supuesto que por eso que hay un principio solidario significa reparto. Hay un principio fundamental de la OIT que señala cómo es la seguridad social, no solamente las pensiones, la seguridad social en su conjunto. Entonces, ahí, claro, se van a tener que hacer esfuerzos y bueno, de partida será para las generaciones que vienen. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo había entrado recién en la caja bancaria, éramos privilegiados. Yo ya 3 años, 78, escúchame, pero hoy día que me estoy jubilando tengo un buen reconocimiento, no te voy a decir el monto porque es increíble. Si yo hubiese seguido cotizando, hubiese estado hasta el banco ahora, yo me fui hace 5 años. ¿Fuiste Humbertito entonces? No, Claro, porque la caja bancaria, mira, la caja bancaria al final, sí, yo me acuerdo perfectamente de eso, pero lo que te quiero decir, si hubiera seguido cotizando, mira cómo era delitista. Estamos mostrando el carné, Claro, resulta que yo probablemente hubiera sacado casi como jubilación lo mismo que partí ganando en términos proporcionales, fíjate, lo mismo, pero era porque tenía una renta alta como en general y en promedio tienen algunos trabajadores. A mí me llama mucha atención, pero la gran mayoría, imagínate los que se jubilaron anticipadamente por renta vitalicia a los 45, 50 años. Que lo que pasa que cualquier sistema revienta. Yo estuve en Alemania hace unos 30 años atrás y habían 8 activos alemanes financiando a un pasivo. La última vez que fui eran 2-1. Sí, entonces el sistema revienta. Va a reventar aquí, va a reventar mira, Alemania tiene productividad. Por favor, ese vergüenza a mí me da una rabia tiene educación. Que los empresarios, que los trabajadores no tienen productividad.
No tienen, te Claro estoy que diciendo, no hablan de productividad, pero es culpa de ellos. No, Date está- cuenta, el está bien, 50% está bien, de pero ellos entonces no el saben tema- interpretar Mira, lo que leen, hombre. yo estoy muy contento. Es culpa que Roberto, le dio la Roberto, pero educación. escucha, No, pero no estamos, es, po. estamos mirando al futuro. El Mira, señor Bergwijn, que Roberto, los trabajadores. Roberto, Yo estamos tengo hablando- un alemán en su Sí. mochila lleva cursos de capacitación, cursos de CFT. Roberto, los alemanes tenían el sistema dual, que antes de terminar la escuela, del colegio, la secundaria, Mi ya hermano tenían fue definido primero para dónde que lo van a. implantó Yo en el colegio chileno alemán. estuve en el chileno alemán bajo ese Mi sistema. hermano Ángel fue. Ahí en la escuela industrial, siento ahí muy estudié. orgulloso. Bueno, entonces, yo lo que digo es que O sea, son primos hermanos, yo me pues. ale- No, con el Checho. yo conocía al hermano, yo lo conocía también, un gran personaje, pero mira, gran personaje, yo claro. lo que te digo, Es yo lo que te digo. espero esa imagen que vi antes de ayer en la televisión, donde vi de nuevo, incluso había Arturo Martínez en la CUT, me pareció positivo Bonito, que haya bonito. vuelto a la CUT a pesar de que él se fue. No, o lo tiene- invitaron. tiene Lo una invit- corriente dentro. No, sí. Dentro de- bueno, sí, pero tiene no otra central, venimos a hablar de la central. chiquitita. Tenía otra, pero no importa, da lo mismo. La imagen es, a mí, mi punto de vista, positiva, porque positiva. cuando nosotros hicimos esto, en la época que me tocó a mí, los que éramos, era militante de un partido, hoy día soy independiente, bueno, desde dentro del partido también algunos decíamos, mira, mayor autonomía de los sindicatos de los partidos, porque cuando los partidos te bajan la línea, termina a veces en cuestiones muy complicadas. Y ahí la gente no cree finalmente en los sindicatos. Ojo, la gente valora al sindicato, es muy importante para defender sus derechos. Pero cuando le preguntan por los dirigentes sindicales, las barbaridades que uno lee, las cartas que a mí me llegan en mi época. ¿ah? Y dime, Entonces, Diego, Yo propongo ¿por que el qué? próximo programa ¿Por qué? invitar a Álvaro García, que fue un ministro Sí, creo, me tocó de trabajar. Economía en la ¿Qué- época qué de Lago, pregunta? que Ustedes son del hizo mundo un del retiro, trabajo. hizo un retiro Oye, muy bonito. que- Ustedes son del mundo del trabajo. ¿Por qué tenemos más o menos la misma tasa de sindicalización que teníamos al final de la dictadura? qué importante eso. ¿Ah? ¿Y por qué Porque no, y si el ahora hay argumento- condiciones y el de argumento libertad? no se puede seguir diciendo de que es la dictadura. Sí, Claro. la dictadura es la génesis, Claro. porque ahí Obvio. cambió la ley, Lógico, en fin, lógico. mató, asesinó, en dos fin. cosas. Pero pasaron Muchas cosas décadas de que, democracia, ojo, no. que muchas se las conversamos. Yo vengo de la experiencia sindical que probablemente me ha hecho mirar la cuestión así, y tuve hartos problemas con el movimiento sindical también, con colegas míos, yo y otros jóvenes de la época, que éramos revolucionarios en el sentido de decir diálogo social. ¿Por qué? ¿Por Escucha, qué escucha. la causa, vos? No, porque teníamos una visión sobre ideología. Mira, yo te voy a mostrar No, un diario de bueno. izquierda hoy día sobre Esa sobre estadística imagen, está mala. sobre la imagen del otro día. Oye, Porque- 3 páginas se dedican a sacarle la mugre a la CUT, vendían a los No, empresarios, a los partidos. Habla de cuánto es el porcentaje, el 10, 8%. Pero- Déjame terminar. No, básicamente el 100%, mismo. No, sí, porque la razón, no hay crecimiento. Yo pregunto, la razón no que no tengo tesis. porque se toma de acuerdo al universo. Pero tenemos una y dentro oportunidad. del universo hay muchos que no tienen derecho a sindicalizarse. No. ¿Cómo no? ¿Cómo? El sector público tiene derecho. Pero si tiene- están pero si sindicalizados, están- tienen hasta huelga, tienen hasta huelga y ni la cobran. legal, ilegal, pero ese, No, pero no todos no he tienen- visto nunca que un Oye, trabajador lo hayan pero despedido está porque fuera considerado huelga. dentro del 8. Pero Pero, no, que te diga. pero ahora viene. No, porque Pero estamos igual, viendo el 8. pero igual. No, Pero igual, después aunque las estuviera pequeñas y medianas considerado así- empresas no tienen Oye, si derecho. el único, menores de el único sindicalismo que se ha mantenido es el sindicalismo del Estado. Yo Sí, claro, pregunto, pero que son- yo no, pregunto, eso no son si ha sindicatos, pasado- hombre, bueno, son lo que sea, organizaciones. lo que sea. No, porque pero estamos que- hablando de pero- sindicatos. por lo Y hoy mismo, día, hombre. y hoy día, tenemos que ayudar. antes- Pero antes- yo creo que oye, tenemos una- déjame ponte la terminar. pregunta que Por estoy eso, haciendo. Pero antes se Roberto, llama- no por te eso pongáis te más estoy sindicalista respondiendo. que lo que uno fue. No, si te es que estoy te lo hablando, digo, déjame te lo digo terminar, con déjame cariño. terminar. Pero tú déjame terminar. encuentras que Antes se se ha llamaba, ampliado la déjame terminar. sindicalización. Antes se llamaba mano de obra. ¿Por qué? Porque se privilegiaba el esfuerzo del trabajador. Y eso significaba aumento de sindicato. Se llamaba mano de obra. Porque hoy día, hoy día se llama recursos humanos, capital humano. Porque hoy día, por Colaboradores. ejemplo, los mismos que hacen. Yo odio esa palabra. Sí, bueno, pero No, Roberto, no, esa es pero Roberto tiene colaboradores y que después le sacan la para saber distinguir, Oye, si no, hoy día hay gente que- privilegia el conocimiento, ¿verdad? Tú le Evidente. pagas por lo que tienes. Y eso es individual. La mano de obra era más integral, pero- era más de oye, pero a la colaborativo. pregunta que hace Pepe, y por Pepe, eso que los dirigentes Pepe, sindicales o sea, tenían más Pepe, fuerza. Tú te Tenían decías más que fuerza. Pepe. como ahora es más trabajo intelectual que manual. Claro, que Hay menos depende no, mucho de la persona, Pepe, depende no, mucho. no, yo Sí, no estoy de depende. acuerdo contigo, no. Yo Y creo lo que decirle, no. mira, yo te voy a decir mi opinión. Oye, y los está la de supervisores escucha, de Codelco escucha. tienen Yo ya- cuando entré al sindicalismo, pero- lo primero que hizo Manuel Busto en ese tiempo, que era presidente, ¿Cuánto yo era era un millennial? un mocoso, tenía 26 años yo. Menos.
24 creo. Y virgen, y me dice, oye, virgen, ¿te acuerdas que estaba ahí virgen? Era ahí demócrata cristiana que no. Tal por cual me dice, este es un programa independiente, por si acaso, no. Resulta que él dice, el Manuel me dice, Diego me dice, ¿estás dispuesto a ir a estudiar a Italia por 3 meses? Porque hay que sacarse la muerte, porque gallo que haga, se parte a pasear, Mi señora era profesora, había estudiado educación y siempre la acompañé en sus clases, en sus cosas, pero nunca estudié eso. Yo fui a estudiar una pedagogía de formación de formadores. Oye, lo mejor que me ocurrió en la vida. Y además, haber conocido a los sindicalistas de esos países que tú mencionas, que, mira, son sociólogos, son politólogos, son economistas y sindicalistas, o tienen sus equipos técnicos. Aquí nos falta eso. Yo, desde esta pantalla, le vuelvo a repetir a mis amigos de la CUT, de la CAT, de la UNET, de la CGT, incluso la colaboración de la universidad, para tener una mesa donde los temas sean de formación general. Si vamos a discutir ideología o que la clase obrera... Si no es eso, hombre. Eso existe, pero en el centro de educación... Pero hay una charla que se llama La Guerra Generacional. Déjame terminar. Déjame terminar. Fíjate que los famosos millennials, que yo los respeto mucho, cada 4 años se van. ¿Por qué? Por el conocimiento, porque ya entregó y ya aprendió todo lo que tenía que ver. Entonces, se va o se va fuera del país o se va a empresa. El mundo cambió. Entonces, el mundo sindical también tiene que ajustarse a esa manera. Pero eso está pasando hace rato, Roberto. Eso ya pasó en Europa. No, porque me estás hablando del 8%. Me estás hablando del 8%. Es por eso se produce eso. Escúchame, en los 90, en el acuerdo marco que firmamos en los 90 con los Manueles, yo era vicepresidente de la CUT. Pausa, me están gritando. Ya, pausa. Primer programa nuestro del Perro y el Gato y efectivamente así ha sucedido, pero hemos llegado a acuerdos. Primero, de convivencia. Yo creo que es fundamental el desarrollar después del 5, vernos nuevamente como hermanos, y somos hermanos. Y quisiera hacer un llamado que todos el día 5 no discutamos tanto, poner fundamento en nuestras ideas, porque la agresividad no nos lleva absolutamente a ningún lado. Nos ponen mal genio, peleamos con la vieja, etcétera, etcétera. Lo dices por experiencia propia. Por experiencia propia. Efectivamente, por experiencia propia. Y yo creo que nos merecemos un país con más cariño, social, con más amor. Social, con amor. Sí, construir la sociedad con amor. Suena como la Francia. Sí, pero yo lo he dicho toda la vida como humanista y cristiano. ¿Quieres decir alguna opinión al respecto? No, yo, mira, te quiero agradecer, Roberto, habernos invitado. No, pero, si ustedes son panelistas permanentes. Pero invitado para ser panelista, tú no presentaste de haber podido participar también con Pepe en la mesa, que sigo sus comentarios con mucho interés de la realidad. Y yo creo que lo que nos falta es diálogo, y yo tengo esperanza y fe en el futuro. Yo creo en los jóvenes, tengo hijos de la edad del presidente, un poquito más que eso, pero se han desolucionado un poquito también de cómo se han llevado las cosas. Y ojo en eso, porque si desolucionamos a la juventud, no escuchamos a los viejos, ¿a quién vamos a escuchar? El mundo no nace cuando nosotros llegamos a estos niveles de cambio, nace mucho antes. Oye, y se me olvidó algo fundamental. Agradecerle a Pepe Out su libro, que lo leeré con mucho aprendizaje, porque yo desconozco mucho de estas materias, y me va a servir para discutirla a él mismo. para agarrarme con él. Por supuesto. Pepe, ¿quieres mencionar algo o no? ¿Tú quieres el analista político? No, yo, aprovechando que estamos casi en la víspera de la elección, fíjate que va a ser la primera elección de la historia de Chile con voto obligatorio. A mí no me gustó eso. Ustedes reaccionarán y me dirán, no, pero si existía voto obligatorio antes. Mentira. No, claro. Era el voto obligatorio para aquellos que habían decidido inscribirse. Claro. Pero por primera vez en la historia de Chile, todos los mayores de 18 años tendrán que ir a votar. Por supuesto, no van a ir todos, pero muy probablemente vamos a tener la elección más concurrida de la historia de Chile. Fíjense que un hecho positivo, Roberto, Diego,
en este ciclo electoral que se abrió con el plebiscito de entrada, se ha caracterizado por tener un nivel de participación mayor que el ciclo que terminaba. Sin duda. Batimos el récord, el plebiscito de entrada con 7,5 millones de personas. Parecía inalcanzable los 8, y resulta que en la segunda vuelta presidencial votaron 8,360,000 personas. ¿Y cuánto calculas que Y eso sobre 9 de todas maneras. Y eso que la participación de los mayores de 60 disminuyó radicalmente. Fíjense que acaba de salir un estudio, a propósito, Roberto, a ti te gustan estos temas de adultos mayores, no sé por qué será. En la presidencial de 2013, cuando ganó Michelle Bachelet, el 60% de los mayores de 60 años fue a votar. Michelle Bachelet era muy popular entre ellos porque había hecho la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, la primera reforma de pensión. Luego, en la elección de Piñera, el 2017, el 58% de los mayores de 60 fue a votar. O sea, todavía muy alto. Adivinen cuántos fueron a votar en la segunda vuelta, que fue incluso más participativa la segunda vuelta del 2021, pero solo participó 40% de los mayores de 60. Es decir, los mayores de 60, a medias por la pandemia seguramente, a medias porque fueron los que menos se entusiasmaron con las consecuencias del estallido y se alejaron un poco de la vida participativa. Yo tengo no solo la esperanza, sino que la convicción de que van a volver masivamente el domingo subsiguiente a la elección. Y eso es muy positivo, porque mientras más personas voten, más legítimos son los resultados. Claro, exactamente. Y se siente partícipe la gente. Lógico. Nos vemos en el próximo programa con temas muy conflictivos con el perro y el gato, pero siempre con acuerdo.